Hola, en este video vamos a realizar una narración acerca del libro El túnel por Ernesto Sabato. Está hecho en equipo conformado por Soreli, Ángel, Nancy y Kim. Vamos a empezar con un resumen. Es una novela psicológica publicada en 1948 y es una obra clave del existencialismo en la literatura latinoamericana que aborda temas como la soledad, la incomunicación y la obsesión. Está escrita en primera persona por Juan Pablo Castel, que se trata de un pintor perturbado que confiesa un asesinato hacia su pareja María Iribane, una mujer con la que desarrolló una relación cargada de tensiones y obsesiones. Castel va relatando los eventos que lo llevaron al crimen, ofreciendo una introspección intensa de su mente compleja y perturbada. Castel y María se conocen en una exposición de artes donde ella muestra un interés muy particular sobre uno de los cuadros de Castel, pues ve algo que no nadie logra percibir, por lo cual él queda fascinado y comienza a idealizarla y a buscarla, convencido de que ella es la única persona que lo va a comprender verdaderamente. Sin embargo, conforme va avanzando la historia y se desarrolla su relación, la personalidad paranoica y obsesiva de Castel lo lleva a desconfiar de María, cuestionar su fidelidad y buscar control sobre ella, eso terminando en el asesinato de María. El título de esta obra, siendo El túnel, alude a la perspectiva estrecha y oscura desde la cual Castel vive el mundo. Está atrapado en su propia subjetividad y la narrativa de este relato refleja su descenso hacia la desesperación, la locura y termina en el crimen. A través de su confesión podemos explorar los rincones más oscuros de su mente y de la mente humana. Ahora hablemos de los personajes. Entre los personajes de esta obra tenemos a Juan Pablo Castel, que aunque es un pintor reconocido y talentoso, es demasiado obsesivo, pesimista y demasiado paranoico. También podemos ver que es incapaz de controlar sus celos y obsesiones hacia María, lo que da como resultado su estado mental destructivo. Podemos ver que su obsesión lo consume por completo, aunque también la ve como la única persona capaz de comprenderlo. María Iribane es la amante de Juan Pablo y esposa de Allende, en la que no se logran ver claros sus sentimientos y muestra un interés ambiguo hacia Juan Pablo, lo que genera frustración, celos y paranoia en el personaje principal. Allende, por otro lado, es el esposo de María. Es ciego, así que no puede ver que María le es infiel con Juan Pablo y se puede ver una muestra de indiferencia y al parecer es distante con María. Por otro lado tenemos los personajes secundarios. Tenemos a Hunter, quien es el primo de María y según Juan Pablo su posible amante, así que lo ve como una amenaza y eso hace que enloquezca y mate a María. También tenemos a Mimi, quien aparece brevemente, pero Castel también la considera como una amenaza en su relación con María, ya que contribuye hacia sus paranoias. Ahora veamos los tipos de violencia experimentados durante este relato. Para este relato vamos a centrarnos en los tipos de violencia que generalmente se viven hacia las mujeres, siendo violencia de género, la cual puede ser económica, psicológica, emocional, física y sexual. Para el relato solo se efectúan tres: la psicológica, la emocional y la física. La violencia psicológica es la más evidente en la relación de Castel con María, pues Castel constantemente la manipula emocionalmente, ejerce control sobre sus acciones, palabras y la somete a interrogatorios obsesivos sobre su vida y sus relaciones, especialmente respecto a su esposo y otros hombres. Su comportamiento genera en María una constante sensación de angustia y presión. Castel la atormenta con sus celos extremos, con su desconfianza y con sus críticas, lo que refleja su necesidad de dominarla y su incapacidad de aceptar su independencia. La violencia emocional ocurre cuando Castel desvaloriza a María, cuestiona sus sentimientos, menosprecia su integridad y la hace culpable por no poder corresponder las expectativas tan altas y tan idealizadas que tiene Castel sobre ella. La obliga a cargar con la inestabilidad emocional que tiene Castel y su constante insistencia en que ella debe explicarse, justificar sus acciones, la desgasta emocionalmente, quien a menudo parece resignada e incapaz de defenderse. Por último, la violencia física
A pesar de que Castell no ejerció golpes hacia María, se da en el clímax de la novela cuando Castell decide asesinarla a puñaladas. Es el acto extremo de su obsesión y de su control, siendo el acto más violento de la obra, refiriéndose a un acto físico. ¿Qué hubiéramos hecho? 1. Reconocer las señales de obsesión o toxicidad. Si se notaban comportamientos como los de Juan Pablo Castell, celos extremos, obsesión, etc., era importante reconocerlos como señales de una relación no saludable. 2. Fomentar la comunicación abierta y honesta. En lugar de asumir cosas, como lo hizo de María, debía permitir un diálogo sincero y respetuoso sin dejar que sus pensamientos lo consumieran. 3. Establecer límites claros. En el caso de María, debió haber marcado límites desde el principio, ya que con estos comportamientos obsesivos es importante dejar claro que esos actos no son aceptables y tomar distancia si es que no cambian. 4. Buscar apoyo externo. Si se fuera María, al notar las actitudes perturbadoras de Juan Pablo Castell, lo recomendable sería buscar apoyo en amistades, familiares o incluso en un profesional, algún terapeuta, etc., o hablar con alguien externo que pueda ayudarte a ver la situación con mayor claridad. 5. Reconocer la necesidad de ayuda profesional. Si se fuera amigo del hombre Juan Pablo Castell o de alguna persona, o seas una persona cercana, podría sugerirle buscar ayuda profesional. Su obsesión, su paranoia y su aislamiento indican problemas emocionales y psicológicos que podrían tratarse con terapia. Como reflexión final del túnel de Ernesto Sabato, podemos reflexionar sobre lo complicado que puede llegar a ser el ser humano. Este libro nos deja un impacto muy grande porque nos ha llevado a cuestionarnos sobre cosas profundas, como nuestras emociones, las relaciones que tenemos con los demás y hasta los momentos en los que podemos caer en nuestra propia oscuridad. Ahora que ya conocemos la historia de Juan Pablo y María, podemos decir que él se obsesiona con ella porque lo que él siente no es amor, es algo mucho más complicado. Él lo que quiere es sentirse entendido por María por completo. Y en la búsqueda de esto, él termina hundiéndose en su propia soledad, en su propio túnel. Y al final es esta obsesión la que lo lleva a cometer la violencia y este acto trágico que se menciona. Lo que más nos impactó del libro es cómo refleja los diferentes tipos de violencia que existen. No siempre pensamos en la violencia como algo más allá de los golpes, pero aquí podemos notar una violencia psicológica y emocional muy fuerte. Juan Pablo lastima a María con sus actitudes, sus celos, su necesidad de controlarla, pero a su vez también se lastima a sí mismo. Su forma de pensar y esa obsesión que lo consume lo está destruyendo desde adentro. Y esto nos lleva a pensar en cómo en la vida real, en nuestro diario vivir, muchas veces dejamos que nuestras emociones nos dominen. En nuestras relaciones, por ejemplo, a veces podemos llegar a ser egoístas o no entender al otro, y esto puede convertirse en algo tóxico. Este libro pues nos pone frente a estas situaciones y nos obliga a pensar en cómo manejamos nuestras emociones y cómo es que tratamos a los demás. Como personas y ahora en un mundo tan conectado, creo que el túnel nos deja una gran lección. Tenemos que aprender a conocernos y a entender a los demás. Castell se pierde en este libro porque nunca intenta salir de su propia visión del mundo. Solo está pensando en lo que él siente, en lo que quiere y no logra ver a María como una persona que tiene una vida propia. Y creo que todos en algún momento podemos llegar a caer en eso, pero tenemos que ser ciudadanos conscientes y evitarlo. Esta lectura pues nos hizo importancia porque habla de lo que sentimos y de buscar ayuda si nos damos cuenta de que estamos atrapados en pensamientos negativos. También nos llama a ser más empáticos y a escuchar a quienes nos rodean y a no proyectar pues ciertas ideas o expectativas sobre las personas. Como sociedad, creo que el libro nos invita a reflexionar sobre la violencia en general, ya sea emocional, psicológica o incluso estructural. Creo que podemos empezar desde cosas pequeñas como tratar con respeto a los demás, aprender a manejar nuestras emociones y a promover relaciones sanas, ya sea con nuestros amigos, pareja o familia. Finalmente, creemos que el túnel no nos cuenta solamente una tragedia personal, sino que nos está poniendo frente a un espejo para preguntarnos cómo es que estamos enfrentando nuestras emociones y cómo nos relacionamos con el mundo.
Nos deja claro que aunque todos pasemos por momentos oscuros, siempre hay una forma de encontrar una salida y que siempre que estemos dispuestos a trabajar en nosotros mismos y a construir algo mejor con quienes nos rodean, podemos llegar a tener resultados favorables.